Buenas noches, ¿cómo están compañeros, profesores? Un gusto para mí hacer este video hoy para ustedes, para hablar un poco sobre lo que son los trastornos sexuales, las características diagnósticas, al menos algunas, las principales, para hablar un poco sobre el abordaje y la prevención de lo que se hace aquí en nuestro país. Este trabajo lo hice junto con Daniela y la idea es que podamos aprender un poco más sobre cómo se tratan estos trastornos en nuestro país y encontramos unos datos interesantes que me gustaría compartir con ustedes. Entonces comencemos. Para iniciar, me gustaría explicar un poco cuál es la definición de los trastornos sexuales de acuerdo al manual. Y dice lo siguiente. Dice que se caracterizan por la alteración de los procesos propios del ciclo de la respuesta sexual o por dolor asociado en la realización del acto sexual. Además, incluye que hay que tener en cuenta factores como la edad, la experiencia del individuo, la frecuencia y la cronicidad del síntoma, el malestar subjetivo y los efectos sobre otras áreas. Entonces, en el manual vienen clasificados los trastornos de acuerdo a las fases de la respuesta sexual. Entonces, en este slide quería explicarles un poco cuáles son esas fases. Actualmente son 6, pero se mantienen estas 4, que sería excitación, que es cuando la persona empieza con sus pensamientos, con ideas, con fantasías que le provocan una estimulación sexual. Luego pasaría a la meseta, que es cuando ya hay una estimulación directa, donde hay una respuesta física y psicológica de dicha estimulación, dichas fantasías, cuando ya la persona puede llegar a la masturbación o la realización del acto como tal, o al sexo oral, o tantas variantes que hay de nuestra sexualidad. Luego sería la fase del orgasmo, que es cuando ya la persona llega al clímax, cuando llega al éxtasis, a la cima del placer, donde la persona ya hace como una descarga de toda esta tensión sexual. Y por último, la fase de la resolución, que es cuando ya la persona poco a poco vuelve al estado normal de su cuerpo y de su mente, cuando ya termina toda la excitación y la alteración en general. Entonces, en el DSM-4 se clasificaron los trastornos de acuerdo a estas fases. Como podemos ver, tenemos entonces los trastornos del deseo, que se puede hablar el trastorno del deseo sexual hipoactivo, que habla sobre una disminución de fantasías y deseos de la actividad sexual de forma persistente y recurrente. El trastorno por aversión al sexo, que sería una aversión extrema, persistente y recidivante hacia y con evitación a todos los contactos sexuales y genitales con una pareja sexual. Los trastornos por excitación en la mujer, que habla de la incapacidad persistente o recurrente para obtener o mantener una respuesta de lubricación propia de la fase de excitación. Y el trastorno por erección del hombre, habla de la incapacidad persistente o recurrente para obtener o mantener la erección apropiada hasta el final de la actividad sexual. Seguidamente tenemos los trastornos del orgasmo, que habla del trastorno orgásmico femenino, cuando hay ausencia o retraso persistente o recurrente del orgasmo tras una fase de excitación sexual normal. De la misma manera, el trastorno orgásmico masculino, y habla de la eyaculación precoz, que es una eyaculación persistente en respuesta a una estimulación sexual mínima antes, durante o por poco tiempo después de la penetración, o incluso antes que la persona lo desee. Tenemos los trastornos sexuales por dolor, que serían dispareunia, que es dolor genital recurrente y persistente asociado a la relación sexual tanto en varones como en mujeres. Y el vaginismo es sobre espasmos voluntarios de la musculatura del tercio externo de la vagina, que interfiere con el coito, o sea, la vagina se cierra de tal manera que impide la penetración durante el acto sexual, aun cuando sea voluntario.
Tenemos otros trastornos que habla, por ejemplo, del trastorno sexual debido a una enfermedad médica, que es un trastorno sexual clínicamente significativo que provoca un malestar y una dificultad en las relaciones interpersonales como rasgos clínicos predominantes. El trastorno sexual debido a una sustancia, igualmente con un trastorno clínicamente significativo causando malestar. Y el trastorno sexual no especificado, que se incluye para codificar los trastornos sexuales que no cumplen los criterios de un trastorno sexual específico como los que vimos anteriormente. Además, como parte de los trastornos sexuales tenemos lo que son las parafilias. Estas se caracterizan por los impulsos sexuales intensos, recurrentes, fantasías o comportamientos que implican objetos, actividades y otras situaciones poco habituales. De esto se ha hablado bastante, es muy curioso, llama mucho la atención de las personas, sin embargo, es bueno nosotros como terapeutas que lo tengamos en cuenta porque es más común de lo que se cree. Entonces, de acuerdo al DSM tenemos la siguiente lista, que sería el exhibicionismo, que claramente es un impulso sexual que implica la exposición de los propios genitales a un extraño que no lo espera. Tenemos el fetichismo, que son impulsos sexuales ligados al uso de objetos no animados para la excitación sexual. El froterismo, que está ligado al hecho de tocar o rozar a una persona en contra de su voluntad. Estoy segura que a muchas mujeres les ha pasado esto en el bus. Tenemos la pedofilia, que habla de impulsos sexuales o comportamientos que implican actividad sexual con niños o con niños algo mayores, generalmente de 13 años o menos. Tenemos el masoquismo sexual, que se refiere a comportamientos que implican el hecho, ya sea real o simulado, de ser humillado, pegado, atacado o cualquier otra forma de sufrimiento. El sadismo sexual, que habla sobre comportamientos que pueden ser reales o simulados, en los que hay un sufrimiento psicológico y físico de la víctima que es sexualmente excitante para el individuo. El fetichismo transvestista, que habla de comportamientos que implican un acto de transvestirse en un varón heterosexual. Generalmente esto también sucede en las mujeres, pero es mucho más común en los hombres. Que los hombres, aunque sean heterosexuales, encuentran una excitación sexual en vestirse como el sexo opuesto. Luego el voyerismo, que habla sobre observar ocultamente a las personas desnudas o que estén desnudándose o que estén teniendo relaciones sexuales. Y por último en parafilias, las parafilias no especificadas, donde no se cumplen los criterios de ninguna de las otras características específicas. Por último, tenemos entonces el trastorno de identidad sexual, que es cuando las personas se identifican intensa y persistentemente con el otro sexo al que nacieron y acompañada de un malestar. Esos son los criterios principales sobre el trastorno de identidad. Y con el trastorno de identidad sexual no especificado se habla de los trastornos que no clasifican como un trastorno de identidad, ya que no cumple con los criterios de este trastorno anterior. A todo esto, es muy importante que para la prevención de los trastornos sexuales, en nuestra investigación llegamos a la conclusión de que lo principal, y que gracias a Dios en nuestra profesión es bastante reforzado en cada una de las materias, en cada uno de los eventos que asistimos, en cada uno de los casos que atendemos, la educación sexual y cualquier tipo de educación que sirva para mejorar o eliminar los estigmas, los preconceptos y todos estos pensamientos que más bien hacen que las personas se sientan incomprendidas, se sientan frustradas y sientan un malestar por lo que les está sucediendo. La educación es siempre la respuesta. Sí es muy interesante que a pesar de lo importante que es, evidentemente, aún en nuestras escuelas y en nuestros colegios, incluso en nuestras casas, todavía hay mucho recelo
para hablar sobre lo que es la educación sexual. Otro aspecto que nos pareció muy importante recalcar en cuanto a la prevención es educar también a las personas, ya no solo en los hogares, sino en los trabajos, en las universidades, en cualquier otro local, comercio, centro, clínica, lo que es la Declaración de los Derechos Sexuales. Esto fue una organización que ha estado estudiando y ha estado trabajando por los derechos universales humanos, y los derechos sexuales son tan importantes como el derecho a un techo digno, a abrigo, a toda la base de la pirámide de Maslow. También los derechos sexuales son muy muy importantes, que habla sobre la libertad de expresión sexual, la libertad de escoger una pareja, de cuándo tener hijos, cuándo no tenerlos, de su orientación sexual. Es súper importante. La prevención, en este caso vamos a tomar la cultura y la familia como parte positiva del crecimiento y del desarrollo de las personas. Sabemos que hay culturas donde hay una mutilación del clítoris en las niñas cuando son muy pequeñitas, y este no es el caso de nivel de prevención y protección, pero se ha hecho todo una huelga, como una queja a que esto no siga pasando. Por lo tanto, la cultura debería también estar en pro de que este tipo de conductas o de costumbres no se sigan repitiendo. En cuanto a los mitos y tabúes, nosotros como agentes de promoción, de promotores de la salud mental y sexual, creo que nuestra labor es súper importante donde sea que lleguemos. Hay que ser lo más claros posibles en que la educación y la sexualidad van de la mano. Con esto quiero decir que, por ejemplo, los medios de comunicación, en lugar de ser agentes que procuran esta información o este conocimiento, a veces más bien nos enredan más la labor y el trabajo que tenemos que hacer como terapeutas. Está clarísimo que en la televisión, en internet, en la radio, en la prensa y sobre todo ahora en las redes sociales hay sobreinformación que más bien a veces puede confundir a las personas, más que todo en nuestro país, que vivimos en un país que desgraciadamente aún es machista. Pero además quería comentarles que el año pasado se hizo la segunda encuesta nacional de salud sexual y reproductiva de Costa Rica, donde salieron unos temas muy interesantes, unos datos muy interesantes que para finalizar esta parte de la presentación me gustaría compartir con ustedes. La presentación la encuesta se hizo con 16 temas sobre sexualidad. Sin embargo, de los resultados me llama mucho la atención, por ejemplo, que dice que el 85% de las personas opinan que la educación sexual debería empezar en la escuela primaria. El 85% de las personas, fueron 3.200 personas las que entrevistaron. Eso es un porcentaje muy alto, y aún así la iglesia y el Ministerio de Educación no se ponen de acuerdo para que esto suceda. Es un dato muy relevante, muy importante, muy alarmante. El segundo dato que me llamó fue que los profesores y los maestros son muy solicitados como fuente de información en temas de sexualidad en la población joven. O sea, aquí es donde yo me pongo a pensar qué importante es el papel de los profesores en las escuelas y los colegios, y no le dan el espacio para que estos profesionales también ayuden en la labor de la educación. Lo que me llamó también de esta encuesta fue que hay muchísimo trabajo por hacer. En casi que ninguno de los temas se ve algo hablado de cómo abordar estos trastornos a nivel psicológico y cómo se pueden abordar a nivel psicológico. Y esto deja mucho para reflexionar y mucho para seguir investigando y para seguir que nosotros invirtamos todos nuestros esfuerzos en estas áreas. Ahora voy a dejar que Daniela continúe con la parte de la exposición. Para mí ha sido un gusto poder haber
participado en esta exposición. Me hubiera encantado estar en la clase, pero gracias a la profesora me dio esta oportunidad. Que tengan muy buenas noches. Muchas gracias.